El campo necesita el evangelismo. El campo necesita el evangelismo. En primer lugar, tenemos que entender, dentro de lo que el campo necesita, es que Dios ya nos lo presenta a través de la palabra. Nosotros tenemos que entender que, en primer lugar, lo que Dios desea son estos 6 puntos. El primero, Dios quiere obrar en la región mediante la obra del Espíritu Santo. Y Dios quiere obrar. Y Dios está preparado para obrar. Y para eso, a través del Espíritu Santo, como comenzó desde Pentecostés, Dios lo está haciendo en la obra, lo llevaba haciendo en la iglesia primitiva y lo quiere hacer ahora. En el mundo evangélico hay un pensamiento, una dualidad. Ayer estuve escuchando una charla muy interesante que es sobre, de hecho es curiosamente el autor del libro que estamos leyendo en teología. Es un gran teólogo, ya está muy mayor él, Wayne Grudem, y él fue editor de un libro en el que digamos que son 4 teólogos, colocan 4 posturas diferentes en cuanto a los dones milagrosos y a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, un extremo era los dones espirituales cesaron, Dios puede obrar, pero eso cesó, tal y como se veía en la iglesia primitiva, y el otro extremo completamente es el del pentecostalismo más carismático. Y vemos como hay formas diferentes de pensar, pero todos llegaban a ciertas conclusiones unidas. Estaba comentando este autor porque el libro aún no lo he leído, y era muy interesante porque decía que, digamos que desde la editorial Zondervan, que es una editorial de Estados Unidos, les dijeron que tenían que estar 2 días en un hotel, en una sala del hotel, conversando y dialogando cómo iban a enfocar y cómo iban a hacer el libro. 4 personas de 4 puntos de vista diferentes, que acabaron todos siendo amigos, acordando un montón de puntos y llegando un poco a la conclusión de que incluso podían estar juntos, ¿no? en una iglesia, porque se enfocaron en lo que les unía. ¿Cuál era uno de esos puntos? Pues la obra del Espíritu Santo en el mundo, en el campo, como Dios está obrando, ¿no? No importan los demás aspectos, ya los podemos dialogar en otro momento, pero ¿qué es lo que importa? Que Dios quiere obrar y Dios está esperando para obrar. Lo que pasa es que faltan obreros. La cosecha es mucha, pero obreros son pocos. Dios quiere que se cumpla su palabra, pero a través de los creyentes. Y es el método que Él ha establecido. Dios habla a las personas para que las personas obren y transmitan. Es el método que Él ha querido establecer. ¿Qué queréis que os diga? Es lo que Dios ha querido, que es que nosotros seamos herramientas en sus manos. Así que Dios quiere cumplir su palabra, pero a través de la iglesia y a través de los discípulos de evangelismo. Lo que Dios desea es que su pueblo clame y se levante en la región. Vemos a través del libro de Hechos el ejemplo, que es el mayor ejemplo que tenemos, cómo los discípulos en diferentes regiones, encabezados sobre todo en la primera parte por Pedro y luego por Pablo, se levantan y transmiten la palabra del Evangelio. Y ejemplos pequeñitos, ejemplos más grandes. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios desea que la iglesia clame y se levante en la región, como la iglesia o las iglesias que nos encontramos en las cartas de Pablo. También Dios lo que quiere es responder a las oraciones que se dirigen a la región. Es decir, Dios está deseando que el obrero ore enfocado en el evangelismo de su región y su campo. Y Dios está deseando que eso ocurra porque esas oraciones les va a responder. Y como eso, o digamos que esa oración está enfocada en el deseo y en el corazón de Dios, no hay oración que más vaya a ser respondida que esa. 100%. Porque va al corazón y al centro del deseo de Dios. Quinto lugar, que nosotros tengamos victoria en las dificultades. Este punto podríamos darle mucho tiempo, pero lo podemos simplificar o lo podemos explicar. ¿Qué quiere decir eso? Es que el deseo de Dios no es quitarte los problemas. Es que a través de los problemas tú encuentres la respuesta. Es decir,
Dios quiere que tú tengas victoria en medio del desastre. Eso es lo que Dios quiere. Porque ese evangelio y ese cristianismo que se predica del de Dios quiere quitarnos los problemas y quiere llenarnos de bienestar y quiere... Eso no funciona nunca a través del texto bíblico. Así que la teología de la prosperidad y esta historia no funciona. De hecho, Wayne Grudem tiene otro libro que habla de la teología de la prosperidad también, por si os interesa. En sexto lugar, que la región cambie a través del creyente. Dios está deseando. Dios desea cambiar el campo, pero únicamente lo puede hacer a través nuestra. Es la forma que Él ha establecido. Así que yo tengo que entender qué es lo que Dios desea, para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ser. Porque esto es lo que el campo necesita. Que la iglesia y los obreros nos levantemos para que a través de nosotros Dios pueda cambiar la región. Siguiente. Tenemos que entender el trasfondo bíblico. Lo vemos a través de estos 6 textos, ¿vale? Vamos a ir uno a uno, no los vamos a leer porque más o menos todos los conocemos y los tenemos en mente. Hechos 1:8. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el Espíritu Santo llegue al campo. Es decir, que el Espíritu Santo llegue al creyente. Pentecostés. La llenura, lenguas de fuego, hablando en idiomas reconocibles que la gente escuchaba y creía. Dios, como era su deseo, lo cumplió. Ahí está la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, el cumplimiento de la palabra de Pentecostés 2, del 1 al 4. Es que a través de la obra del Espíritu Santo el obrero puede ir al campo y pueda predicar el mensaje del Evangelio. Es decir, la experiencia del Espíritu Santo no es como a veces se ve en el mundo cristiano, que es una experiencia, es un éxtasis, es una emoción, que puede ocurrir, pero al final la obra del Espíritu Santo está destinada a capacitarnos para hacer la evangelización del mundo, predicando de esa forma con poder. El campo va a escuchar el mensaje del Evangelio. El campo, la gente, va a entender que Jesús es el Cristo. Pero para que esto ocurra, tiene que haber obreros dispuestos a salir y hacerlo. Y la obra de Pentecostés fue única. Fue, digamos, que el comienzo de la obra del Espíritu Santo, visible para que nosotros lo entendiésemos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, ese mismo, ya está con nosotros. Está en nosotros, el mismo exactamente. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de hacer esta evangelización del mundo. En cuarto lugar, Hechos 2, del 43 al 47, Dios quiere responder a las oraciones que están enfocadas en el campo. ¿Cómo? Pues como ellos estaban, orando, juntos, compartiendo la palabra, en el templo, en las casas. Y así es como se hacía la evangelización del mundo. Dice la palabra que todos los días se iban añadiendo los que debían de ser salvos. Dios iba obrando, iba respondiendo al corazón y a la oración de los obreros que estaban enfocados en ese momento en Jerusalén. Quinto, Hechos 4, 23 al 31, es la victoria en medio de las amenazas. Que recordamos, porque lo hemos mencionado estos últimos meses, veces donde se les amenazaba a Juan y a Pedro. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Que en medio del desastre hallaban la respuesta. No vamos a dejar de predicar, vamos a continuar haciéndolo. A veces podían sufrir azotes o un día de cárcel o que fuese. Pero cuando volvían, ¿qué sucedía? Hechos 5, del 12 al 14. De victoria en victoria. Toda la iglesia feliz, toda la iglesia unida, alabando a Dios, llenos del Espíritu Santo. Esos capítulos, leedlos porque hablan de esto. ¿Cuál era el estado de la iglesia primitiva? Así que vemos el trasfondo bíblico del deseo de Dios en el comienzo y en el principio de la iglesia, que se tiene que extender hasta nuestros días. De hecho, este teólogo, él personalmente, él dice que cree que la iglesia tendría que ser algo muy parecido a lo que se vivía y lo que se experimentaba al comienzo. También desde un punto de vista carismático a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Muy interesante, por su parte. Pero nosotros estamos aquí. El trasfondo bíblico del deseo de Dios, que tenemos que repetirlo ahora. 3.
¿Cuál es el trasfondo de la historia de la Iglesia? Pues el problema, ¿cuál es? Pues que antes de la Reforma, el cristianismo, ¿cómo vivía? Se vivía acomodado, totalmente acomodado. Porque como la religión oficial del imperio es el cristianismo, ¿para qué vamos a evangelizar? Como ya no había persecución ni había momentos difíciles, ya ¿para qué voy a tener pasión en mi vida? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a... si está todo bien, si no tengo ningún problema? Como ya todo va perfecto y todos somos cristianos, pues ¿para qué nos vamos a formar? ¿Para qué vamos a aprender? Hasta el punto de que la Biblia desapareció de las iglesias y desapareció del culto. A lo que nosotros ya vemos que era la iglesia primitiva, perdón, la iglesia católica de la Edad Media. ¿Cómo es posible que la iglesia católica de la Edad Media, tan oscura, sin Biblia, sin evangelio, sin esperanza, sin nada, sea una continuación de lo que hemos visto antes? ¿Qué ha pasado entre medias para llegar a lo que se llegó? Nos acomodamos, se institucionalizó el cristianismo, ya se perdió el sentido del evangelio por construir y alcanzar una religión, porque al final ya era la religión lo que tenía que hacerse, todo con sus métodos, con sus formas, etcétera, etcétera. El clero, es decir, los que tenían que ser pastores, maestros y ancianos, no sabían ni leer, no conocían la Biblia. Aquí en España hubo un movimiento para solucionar esto y es lo que se empezó como lo que hoy llamamos catequesis. Empezó porque se dieron cuenta de que ya no solamente la gente, sino es que ni siquiera el clero tenía ni idea de la palabra de Dios. Fijaos el consejo que le dan a Lutero cuando estaba pasando por un mal momento, que el superior de la orden le dice, oye, ¿no has pensado en leer la Biblia? Como diciendo, no lo sé, prueba otra cosa de la que has estado probando, porque él se sentía muy afligido. El clero solamente vivía para emborracharse y comer y vivir, eso era lo normal. Había prostíbulos solamente para sacerdotes. Eso, claro, cuando Lutero va a Roma, alucina con todo y dice, mira, yo ya no puedo ver nada peor. Y la caída de la institución en lo que era. Pues por eso la Iglesia Católica se ha ido reformando desde entonces, gracias a que los protestantes les animamos a también ellos a hacer algo. Y de ahí que a mediados del siglo XVI, el Concilio de Trento tuvieron que ellos avanzar también, porque se dieron cuenta de que estaban muy, muy lejos de lo que deberían estar. Así que vamos a avanzar. ¿Cuál era el estado de la Iglesia antes de la Reforma? Lutero decía y hablaba de que esos años en los que nosotros hemos mencionado, que pasado de ser de iglesia primitiva con el poder del Espíritu Santo a lo que Lutero vio, él lo llama el tiempo, el cautiverio babilónico de la iglesia. Era un tiempo donde pues, había esclavitud, cautiverio, colonización y era un campo sin respuestas. Esto era el mundo y era el mundo también de la iglesia. No había nada. Así estábamos nosotros hace 500 años. No nos olvidemos de que nosotros éramos parte de eso. Y por eso nosotros valoramos tanto la Reforma, porque fue intentar encontrar ese cristianismo, esa iglesia primitiva y experimentar. Por eso nosotros valoramos también mucho estar en la alianza que estamos, porque nos esforzamos mucho por volver a esa iglesia primitiva y experimentar lo mismo que la iglesia primitiva. El siguiente punto, quinto, es esa misión histórica. Simplemente a modo de... No hace falta que lo apuntéis todo, porque luego también lo vais a tener en YouTube. Ver cómo... Bueno, hay muchos momentos en la historia donde ha habido estos tiempos de avivamiento, pero simplemente para que nos suene un poco, ¿vale? Primero, obviamente, encontramos la Reforma, donde empezaron a surgir ¿el qué? Se empezó a traducir la palabra de Dios. La Reina Valera se tradujo a mediados de ese siglo, luego en inglés Tyndale lo hizo, Lutero el alemán, y empezó a moverse esas traducciones que ya había anteriormente, pero no pensadas para las personas.
no pensadas para el pueblo. Y sin embargo tenemos nuestra Reina Valera, aquí está, que es labor de ¿qué? De entender que la Biblia tiene que ser para la persona. Se empieza a estudiar teología y a reestructurar para entender correctamente qué es lo que la Biblia dice. Porque antes sí, claro que importaba lo que la Biblia decía, pero ya sabéis cómo pensaba la Iglesia Católica. La Biblia es una autoridad, al igual que la tradición y al igual que, que la propia institución. Bueno, para resumir eso. ¿Qué es lo que decían los reformadores? No, solo la palabra de Dios. Solo palabra de Dios. Por lo tanto, se enfocaron en la palabra y la exprimieron. Calvino hizo posiblemente la primera gran teología sistemática ya por el siglo XVI. Y se halló la libertad de salir de una iglesia que los apresaba, pagando indulgencias, teniendo que sufrir castigos y cosas para poder alcanzar lo que ya Cristo te da gratis. Es el poder hallar en la palabra la respuesta en vez de que te tengan que estar mareando de un lado para otro. Pero luego, siglo después, nace otro movimiento que se llama el pietismo, sobre todo mucho en Alemania, que hablaba de ¿qué? La devoción y la vida cotidiana dentro del Evangelio. En Estados Unidos empiezan a haber movimientos enormes, concentraciones masivas de personas donde, por ejemplo, Jonathan Edwards, un británico, y también Whitefield, se pronuncia Whitfield, no sé por qué, ¿vale? Me corrigieron en medio de una presentación en clase. Lo hizo un compañero, qué mal me sentó. Whitfield en aquellos años donde hablaban de qué, del arrepentimiento y una nueva vida. Entonces surgen avivamientos y tiempos donde el Evangelio tenía que ir restaurándose una y otra vez. El famoso John Wesley, el que comienza el metodismo, donde se hablaba de una santidad práctica. Santidad, ¿no? De la vida. Más avivamientos. Charles Finney, que también os puede sonar, porque además el pastor Ryu menciona muchos de estos. Oración y evangelismo, también en Inglaterra. No, en Estados Unidos, sí. En el siglo XX, estamos yendo de siglo a siglo, el pentecostalismo, que habrá mucha gente que no le guste, que lo mencione, porque hay gente que está muy en contra, pero la realidad es que el pentecostalismo lo que ha traído otra vez es lo que hemos hablado al principio, la obra y la labor del Espíritu Santo. Es cierto que una parte del pentecostalismo se ha ido al extremo y para mí se han ido lejos de la escena donde tendrían que estar, pero lo que han aportado es que los demás creyentes entiendan que hace falta el qué, la experiencia, la fuerza, la renovación y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Espíritu Santo no es algo que está por ahí flotando y que no, es algo que reside en nosotros y que es capaz de darnos respuesta. Así que vemos ese pentecostalismo de Espíritu Santo, la intimidad, el evangelismo. Muy evangelistas son también los pentecostales. Así que tenemos muchas cosas en común, cosas que han aportado mucho. Y ahí, pues el pentecostalismo, que ahora es la denominación posiblemente más grande del mundo y que más crece, comenzó el siglo pasado, hace poco más de 100 años. Por lo que entendemos que hace falta levantar movimientos y avivamientos que den respuesta a las necesidades que hay en el campo y que hay en las personas. Pero todo, ¿de dónde nace? Todo nace de aplicar el mensaje de la palabra a nuestras vidas y luego llevarlo hacia el campo. Siguiente. Y esta ya es la última, donde nosotros tenemos que ver nuestro futuro dentro del deseo de Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? Pues mira, capítulos 24 y 25 de Mateo, donde nos está hablando del final de los tiempos. Tanto hablar para que al final diga, mira, no se sabe cuándo va a ser ni cómo va a ser, no se sabe. ¿Pero qué nos está diciendo Jesús a través del escrito de Mateo? Pues que tenemos que permanecer a pesar de lo que ocurra. Y está hablando de acontecimientos posiblemente que iban a ocurrir, como es la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también estaban mirando hacia el futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer. En 2 de Timoteo 3 también nos habla de estar preparados, como las parábolas de los capítulos 24 y 25, las parábolas de las vírgenes, de las del aceite, es decir, estate preparado y atento y enfocado a lo que tienes que estar.
2 Timoteo 3 también, el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre esta circunstancia. Y luego llegamos al final, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Que lo voy a leer. Apocalipsis 1, del 1 al 3. A ver. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es que desde aquí hasta el final de qué está hablando Apocalipsis? Ya lo sabéis. De que no importa lo que pase, tenemos victoria en Cristo. Y Cristo va a reinar. Y te va a hablar de desastres, te va a hablar de problemas, te va a hablar de todo. De una forma muy impactante y muy metafórica. ¿Para qué? Para que tú entiendas y te veas también reflejado. Porque si vemos, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, es una carta a las 7 iglesias en concreto, siempre sabiendo que eso luego se va a extender. ¿Y qué es lo que estaba pasando a estas iglesias? Estaban en persecución. Es decir, el emperador que estaba en aquella época, Diocleciano creo que era, estaba persiguiendo y matando cristianos. Así que este libro estaba hecho para que los que estaban en medio de estos acontecimientos desastrosos tuviesen la seguridad y la esperanza de que nuestro futuro es la victoria absoluta. Por lo tanto, pensando en lo lejos, pero también pensando en que el mismo Dios que tiene poder para salvarme al final, tiene el mismo poder para utilizarme ahora en el campo. Y también pensar que dentro de ese futuro que es una victoria, los que no tienen a Cristo no van a estar ahí. Y eso también nos tiene que llevar a motivarnos, a que el deseo de Dios es que todos puedan estar dentro de Cristo cuando esto ocurra, cuando ellos partan o cuando Cristo venga. Seguramente, no creo que sea nuestra generación, aunque el supuesto hombre más inteligente del mundo ahora mismo, el que tiene el coeficiente más alto, un coreano, él no solamente dice que la palabra de Dios y que Cristo, sino que ahora dice que el fin de los tiempos, creo que era en nuestra generación, creo que dijo. Bueno, ya veremos a ver si está listo. No lo sé. Yo espero que no. Porque no me gustaría llegar, aunque sea por un segundo, a pensar que todos los que me rodean, que no tienen a Cristo, van a perecer. Porque esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Para mí, bien, genial, ya se acabó todo esto, fuera, pero para los demás, ¿qué? Así que es un poco amargo. Pero que entendamos que nuestro seguro está permaneciendo preparados y en victoria absolutamente en el campo. Pase lo que pase, da igual el desastre, nosotros tenemos que estar aquí.